Hoy vamos a seguir hablando de la fe. El texto que tenemos en este capítulo habla de la fe. Les voy a rogar un poco de consideración conmigo porque habrán algunas temáticas que se repetirán en esta predicación con respecto a lo que se habló la semana pasada, pero pues no todos los que están acá hoy estuvieron la semana pasada y pues el texto es lo que habla y tenemos que reiterar. Si el texto hace reiteraciones, pues nosotros lo que nos corresponde es hacer caso y mantener las reiteraciones que maneja el texto, ¿sí? Entonces vamos a continuar hablando de fe en esta mañana. El texto que nos corresponde en nuestro estudio expositivo, que hemos llamado Jesucristo, fiel sumo sacerdote, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y les voy a pedir el favor que con voz alta, espero que pueda escuchar las voces de los jóvenes y de los niños que ya leen, nos ayuden a leer este versículo. Dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Hermanos, este texto comienza igual que el anterior, ¿sí? Tiene el mismo encabezado, por la fe, solamente nos cambia un nombre, ¿cierto? La semana pasada estábamos hablando de Abel, esta semana vamos a estar hablando de Enoc, por la fe Enoc. Por esa razón, el título de nuestra enseñanza de hoy se llama también por la fe. Le pusimos por la fe 2, por la fe segunda parte, ¿no? Porque pues maneja una temática similar. Por la fe. Entonces, la semana pasada hablamos, mis queridos hermanos, de la intensidad que le agrega al texto este por, ¿sí? Que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que no es un término que se ha colocado aquí para que cumpla una funcionalidad de intercambio, ¿sí? Porque el por también se puede utilizar como intercambio. Entonces, compré una libra de azúcar por 10,000 pesos, ¿sí? Hay un intercambio, sino que el uso que se va a dar en este texto es un uso que nos está hablando de una causa o de un motivo, ¿cierto? La semana pasada les puse un ejemplo que voy a poner esta semana también, que nos ayuda y nos ilustra mucho, ¿sí? Y me encanta ese ejemplo. El ejemplo dice: no llego a la escuela dominical, que comienza a las 9 temprano, por dormir tarde, ¿cierto? Ese es un ejemplo espectacular para aplicarlo a este texto, ¿cierto? ¿Por qué no llego a la escuela dominical a las 9? ¿Por qué? Por dormir hasta tarde, ¿cierto? Entonces, nos está mostrando ese por, una anticipación, una antesala que deriva en la correspondencia subsiguiente, que es no llegar, ¿cierto? No llego porque estoy durmiendo. Entonces, dice aquí por la fe, Enoc, ¿sí? Entonces, no es un intercambio, sino es una causa, una razón, ¿sí? La razón por la cual Enoc fue transpuesto para no ver muerte es que, mis hermanos, la fe, ¿cierto? Es la razón, la base, la sustancia que habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, la fe es la razón, es la causa por la cual Enoc fue transpuesto, ¿sí? Y queremos repetir aspectos de los cuales nos ha hablado el texto, dándonos detalles complementarios acerca de lo que es la fe, ¿sí? Probablemente no hay unos textos en la Biblia
que amplifiquen tanto el concepto de la fe para nosotros. Entonces es bueno que nosotros los podamos resaltar y que los podamos tener en cuenta. Lo primero que nos dijo el texto en Hebreos capítulo 10, versículo 38, es que la fe otorga vida, ¿cierto? Y dijimos cuando estudiamos ese texto que es un estribillo que se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es el justo por la fe. Muy bien. El justo por la fe vivirá. Entonces, la fe que da vida, ¿cierto? La fe da vida. Nos dijo el versículo 39 que la fe preserva el alma, ¿cierto? La fe sostendrá nuestra alma hasta el fin, ¿sí? Y llegaremos al reino de los cielos y escucharemos que el Señor nos recibe diciendo: bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Gracias a ¿qué? A la fe, ¿cierto? Eso es algo que vimos y que tenemos que reiterarlo y tenerlo muy en cuenta. Ahora, nosotros tenemos esa esperanza de llegar a la fe, por la fe, al reino de los cielos. Es una motivación que el Señor nos ha entregado. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es: ¿cuál es la sustancia de esa esperanza? ¿Sí? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el argumento de esa esperanza de que vamos a llegar al reino de los cielos? La fe, ¿cierto? La fe, ¿cierto? La fe que nosotros producimos, la fe que es un don de Dios, nos dice Efesios 2. Esa fe que es un don de Dios, que no es de nosotros, nos da a nosotros la garantía para poder confiar y esperar las promesas. Muy bien. Nos dice también que la fe es la causa de la creación. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos pensar en la fe como un elemento necesario, importante en la creación de todas las cosas. La fe, ¿sí? Porque nosotros equivocadamente pensamos que la fe es un algo que se genera en el interior de las personas, ¿sí? Y hicimos bastante claridad y énfasis en que la fe es un agente externo y que el Señor por gracia lo inocula en el corazón del hombre para que pueda alcanzar la salvación, y como agente externo hizo parte de la creación. Pero en la creación no estábamos nosotros, en la creación estaba Dios, y Dios estaba creando por fe, ¿sí? Y recordemos, ¿qué es fe, hermanos? Confianza. Y entonces, ¿en quién tenía confianza Dios? En él mismo. En sí mismo. Muy bien. Entonces, eso es importante. Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esas consideraciones que componen la fe, pues nos van a dar a nosotros un concepto más sólido acerca de lo que ella es. Entonces aquí va a decirnos nuevamente en el versículo 5 lo que nos dijo ya en el versículo 2. En el versículo 2 del 11 del capítulo 11 dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Ya lo hemos dicho y lo vamos a decir hoy nuevamente. ¿Qué es testimonio? Aprobación de Dios. Ellos alcanzaron la aprobación de Dios por la fe. ¿Sí? ¿Es por su fe? ¿Sí? ¿O es por la fe que les dio Dios? Es por la fe que les dio el Señor. ¿Sí? Si se habla de su fe, es porque es una fe de la cual ellos se apropian, pero es una fe que ellos recibieron, es una fe dada por Dios. ¿Sí? Entonces, en el versículo que estudiamos la semana
semana pasada, mis queridos hermanos, en el 4, nos habla de que Abel recibió testimonio de que era justo, ¿sí? Y en el versículo 5 que nos corresponde hoy también nos va a hablar de testimonio. La última línea dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el versículo 2 nos dice, por la fe alcanzan testimonio los antiguos, ¿sí? Es decir, la razón de que nosotros podamos obtener aprobación delante de Dios es por la fe que Él mismo nos ha dado. Y eso es sumamente esperanzador para el pueblo del Señor. Entonces vamos a arrancar. Primer punto de nuestra enseñanza. Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Sí? Vamos a leer la primera parte del versículo 5. Hasta donde está el punto y coma que dice, lo transpuso Dios. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto. Entonces nos va a decir que por la fe que Dios dio, ¿cierto? Dios, que es la causa primera de todas las cosas, da fe al creyente, dio fe a Enoc, y por esa fe que Dios le dio a Enoc, Enoc disfrutó de una condición diferencial con respecto a la mayoría de la humanidad, y es que no murió como mueren todos los hombres, sino que ascendió al cielo, fue llevado al cielo, ascendido al cielo, y de esa manera él disfruta de una condición diferencial a la finalización de su vida, ¿sí? Con respecto a los otros hombres, ¿sí? Por la fe que Dios le dio, ¿sí? Es decir, Dios nos muestra en este pasaje que Él tiene una respuesta positiva frente a los hombres con respecto a la fe que Él mismo da, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, mis hermanos, que sea un poco más claro con respecto a lo que estamos hablando. Es como si alguien te dijera, ven, ¿necesitas un dinero? Yo te lo presto. Yo te lo presto. Pero que tú digas, es que no tengo cómo pagarlo. No tengo cómo pagar ese dinero. Y que ese alguien te dijese a ti, muy bien, te voy a dar un dinero de respaldo, ¿sí? Y con ese dinero tú me vas a pagar el préstamo que te voy a hacer. Dios es la causa primera, ¿sí? Y da el depósito, y además sobre ese depósito da el préstamo. Él da la fe, y además de que nos da la fe, Él responde positivamente a los creyentes sobre esa fe que Él nos ha dado. Por eso nosotros predicamos, mis queridos hermanos, las doctrinas de la gracia, porque todo es de Dios, todo lo hace Dios, y nosotros somos simples beneficiarios. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc no vio la muerte, ¿sí? Si ustedes se fijan en el versículo que vamos a estudiar la semana que sigue, dice que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Es decir, Dios premia a aquellos que tienen fe. Dios bendice a aquellos que tienen fe. La fe que Él da, ¿sí? Él nos da la fe y Él nos beneficia por esa fe que Él nos ha dado. Y eso es una gran bendición. Eso es una realidad que existe en las Escrituras desde tiempos memorables, como nosotros, estos que estamos remembrando acá, desde lo más inicial de la creación, donde Dios bendice a un hombre llamado Enoc, dándole el privilegio
de no tener que morir, ¿sí? Dice acá que Dios, por su gracia y por su misericordia, se otorgó el permiso, se lo auto-otorgó, de no permitirle ver la muerte a Enoc. Y eso probablemente, pues, para nosotros, digamos, no nos dice mucho, ¿sí? Para nosotros probablemente no es de interés relevante pensar que otro personaje que nosotros no conocimos no murió, sino que simplemente Dios de alguna manera lo ascendió, lo llevó al cielo y no murió, y pues para nosotros como que no dice mucho, ¿sí? La única manera de que nos diga a nosotros algo es que nosotros nos pongamos por un momento, por un instante, en las sandalias de Enoc, porque no sé si en ese tiempo usarían zapatos, que nos pudiéramos poner por un momento en las sandalias de él y ver ese privilegio que él tuvo al no pasar por ese momento cruel, por ese momento catastrófico, por ese momento oscuro, por ese momento que nos produce tanto miedo, tanto temor, por ese momento que nosotros no queremos ni pensar cómo va a ser, que se llama la muerte. Si nos ponemos un momento en esas sandalias, entonces ya empezamos a encontrar un poco de sentido para nosotros con respecto a lo que fue ese beneficio que pudo tener este hombre, del que se escriben unas pocas líneas en las escrituras, pero que nos deja a nosotros esta referencia de un privilegio que recibió él, que es poder pasar por esta existencia sin tener que pasar por el umbral final que todos tenemos que pasar, que es morir, ¿sí? Que es dar un último aliento de vida, ¿sí? Que es rendirnos frente a la potencia de la fuerza de la creación material en la cual Dios nos puso, y que nuestro cuerpo exclame de una manera total: no puedo estar más aquí, chao, me fui, mi último respiro, me fui, no estoy más, no existo más. Él no tuvo que pasar por eso, ¿sí? Y la razón principal que nos va a dar acá el texto es que es nada más y nada menos que la fe. Entonces, adicionalmente, este texto nos llena de esperanza a todos nosotros, porque esa es la promesa que Dios nos ha entregado a nosotros, a todos los creyentes, no de que no vamos a ver la muerte física, ¿sí? Enoc no vio la muerte física. Enoc fue traspasado de una condición material, natural de la creación, a una condición espiritual, donde lo material se hace trascendente para vivir para siempre, ¿sí? Para continuar con una vida infinita, ¿sí? Sin embargo, esa es la promesa que nosotros tenemos para nosotros, ¿sí? Una de las razones que nos congrega hoy acá a nosotros como miembros de esta iglesia y como creyentes en el Señor Jesucristo es la esperanza suprema, ¿sí? La esperanza superior que Dios nos ha dado, de que al finalizar nuestros días, al dar nuestro último aliento, ¿sí? Al expirar nosotros, dándole la continuidad al círculo de la vida, al ciclo de la vida, al terminar ese día, nosotros vamos a tener la experiencia sublime que es estar con Cristo, que es la vida eterna, que es el reino de los cielos, ¿sí? Eso para nosotros es maravilloso, porque también es a través de la fe en el Salvador que nosotros vamos a poder disfrutar de esa experiencia. No hay otra forma, no hay otra manera.
por la cual nosotros podamos creer, ¿sí? No es, hermanos, por la excelencia de la predicación del predicador. No es por eso, porque el predicador puede dedicarse a hablarle 1000 horas seguidas a aquel que no recibió la fe como un don divino, y decirle y explicarle y machacarle y martillarle el evangelio, y esa persona no lo podría entender, ¿sí? Si no es por la gracia del Señor. O aunque lo entendiera, porque hay gente que lo entiende, dice: entiendo el concepto del evangelio, lo entiendo, pero no lo creo, porque no tiene el don de la fe, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos muestra a nosotros un hombre que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo, que no lo conocía, pero no sabemos qué tanto pudiera haber escuchado, pues el Señor Jesucristo fue famoso en su momento, pero por lo menos no tenía fe hasta ese momento. En ese momento está pagando una condena que pues era natural a su delito, pero en ese instante, antes de morir, él se atreve a decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, te reconozco que eres rey. Y el Señor le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Es decir, él creyó, ¿sí? Recibió la fe, no se leyó un tratado teológico, recibió la fe, y fue suficiente para que él pudiera pasar de la muerte a la vida, de la muerte espiritual, la cual hemos heredado todos como consecuencia del pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén, ¿sí? Donde el Señor le dijo al hombre: si usted come de este árbol que está en medio del huerto, ciertamente morirá, del cual el hombre y la mujer comieron y se hicieron acreedores de la muerte espiritual, ¿sí? De la muerte por la eternidad, de una consecuencia de estar separados de Dios por el resto de su historia, pero que el Señor, con su gracia, con su favor inmerecido, corre como un carro de bomberos ante este incendio flagrante que se está desarrollando en el Edén. Algunos dicen que corre a justiciarlos y a castigarlos, pero en ningún momento. Todas las palabras que se dan allí son palabras de atención de Dios para poder subsanar este gran nefasta situación que se está desarrollando en el huerto del Edén. Y allí mismo el Señor inmediatamente promete la provisión de salvación y de rescate por lo que se podía rescatar de lo que quedaba frente a esta tragedia que le está sucediendo a la humanidad. Es una promesa de vida. Ya murieron. Se les dijo: si comen, mueren. Ahora les está hablando a unos muertos. Acuérdense que Adán quiere decir humanidad, ¿sí? Es decir, cuando le está hablando a Adán, le está dando el dictamen de las cosas que van a suceder, le está hablando a una humanidad muerta en sus delitos y sus pecados, toda su descendencia. Pero Dios, en su inmensa misericordia, ofrece vida y dice: voy a desarrollar de la simiente de la mujer, la simiente que va a ser el Salvador y que va a destruir la obra de esta serpiente que los ha hecho caer. Entonces, la promesa del Señor de vida es una promesa de vida que cobijó de una manera diferente a Enoc, pero es una condición de vida, mis queridos hermanos, que nos cobija a nosotros. Hay un texto que no lo traje hoy acá a colación, no pensé en él en el momento en el que estaba estructurando la prédica, pero
que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, donde dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que nuestros cuerpos van a ser transformados en la segunda venida del Señor. Y eso pues es algo maravilloso. Es una esperanza maravillosa que tiene sola y únicamente el creyente. Porque el que no cree en Cristo piensa que se muere y que se durmió y que para siempre va a mantener esa condición y ese estado. Esta semana falleció alguien de mi familia, estaba muy enfermo, y alguien de mi familia decía: ay, menos mal que se fue a descansar. Menos mal que está descansando, que estaba muy mal, entonces menos mal que está descansando. ¿Sí? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y él conoció a Cristo? ¿Recibió el don de la fe? ¿Creyó en Cristo? Porque si creyó en Cristo, claro que está descansando. Pero si no creyó en Cristo, le hubiera ido mejor padecer 100 años más de enfermedad que pasar a la eternidad sin él. Entonces, es interesante, ¿sí? El Señor liberó a Enoc de la muerte física, pero liberó a todos los escogidos de la muerte eterna que nos corresponde. Entonces, por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe nosotros recibimos la salvación, hermanos. Es por la fe en Jesucristo y nada más. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y Juan, capítulo 8, versículos 51 al 52. Oído. Está hablando el Señor Jesús, y dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pues, queridos hermanos, nosotros le tenemos mucho miedo a la muerte física. ¿Sí? Yo me he tomado el trabajo de hacer algunas lecturas sobre ese tema y sobre ese miedo. Tema muy interesante, y la realidad es que muchas personas vivimos con el miedo de morir toda la vida, pero nos enfrentamos a ese día y morimos, pasamos el umbral, ¿sí? Corre el segundo más temido y probablemente no nos daríamos cuenta, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, en un accidente, ustedes que han estado en una piscina, ese es el mejor ejemplo, que a veces uno empieza a tomar agua y piensa que se va a morir, ¿sí? Y uno lucha con todas sus fuerzas en ese instante, ¿cierto? Lucha. Y ya llega un momento donde la persona pues ya no lucha más, ¿sí? Toda la adrenalina, toda su fuerza, todo su interés en luchar, pero llega un momento donde la persona la sacan y no se da cuenta. Y en esa sacada la persona nunca sufrió y dijo: me estoy muriendo, estoy sufriendo el terror de la muerte, qué horrible es esto, porque la gente tiene todo su interés, todas sus fuerzas, todas sus capacidades solamente dirigidas hacia vivir y hacia dar el máximo esfuerzo, y si se muere no se da cuenta. Entonces algunos lo sacan y los despiertan y le hacen primer auxilio y dicen: estoy vivo. Otros no corrieron con la suerte, ¿sí? Y así pasa. Pero por eso el Señor Jesucristo le decía a los discípulos: ténganle miedo no al que puede quitar la vida, ¿sí? Sino al que tiene la capacidad de tomar el alma y llevarla al infierno. A ese tienen que tenerle miedo, sino al que está vivo. Nosotros no le tenemos miedo a los espantos, ¿sí? Nosotros le tenemos miedo al Señor,
¿sí? Porque los que estamos acá, pues estamos controlados, pero el Señor es el que tiene control de nuestras almas y de la disposición final de ellas. Entonces, por la fe Enoc fue traspuesto. Es muy importante, hermanos, el valor definitivo de la fe en los creyentes. Enoc entre los creyentes. Vamos a ir al segundo punto de nuestra enseñanza, y es: tuvo testimonio. Por la fe Enoc tuvo testimonio. Por la fe Enoc fue traspuesto y tuvo testimonio. Por la fe Enoc fue traspuesto y tuvo testimonio. Vamos a ir a la siguiente partecita pequeña ahí del versículo 5, después del punto y coma, y dice: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Hasta ahí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. En el versículo pasado hablamos de testimonio. ¿Se acuerdan? ¿Del testimonio de quién? De Abel. Sí, de Abel. De Abel. Pero nos habla el versículo pasado del testimonio que obtuvo Abel después de su vida, ¿cierto? El testimonio que tuvo él fue en una acción de justicia en el campo de la adoración a Dios, y que esa muerte injusta que él sufrió por mano de su propio hermano redunda hasta los tiempos últimos como estos, para que nosotros lo traigamos a él como un ejemplo de alguien que recibió testimonio de parte de Dios con su muerte. ¿Sí? Su muerte es un testimonio para nosotros de la injusticia que puede llegar a sufrir un hijo de Dios solamente por el hecho de esforzarse en dar a Dios una adoración correcta. Pero este texto que nos corresponde hoy, que estamos estudiando acerca de Enoc, nos habla algo distinto, porque nos dice que el testimonio que consiguió Enoc lo consiguió fue durante su vida. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio. Leamos el 4 para que miremos un poquito la diferencia. En el 4 dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios dio testimonio de la justicia de Abel cuando murió. ¿Sí? Cuando murió. En la escritura tenemos varios apartes donde el Señor da testimonio de Abel y dice: él fue justo, su vida fue una vida de justicia, tipifica la justicia. Sin embargo, acá lo que nos dice de Enoc es: antes de que él fuera traspuesto, tuvo testimonio. Antes, o sea, durante su vida. El material que nosotros encontramos en la escritura acerca de la vida de Enoc se remite aproximadamente a unos 5 versículos. ¿Sí? No tenemos más. Tenemos lo que está acá, tenemos lo que está en Génesis, y tenemos una mención que se hace en Judas acerca de Enoc. Extrabíblico, hay algunos libros, hay incluso un libro que se le atribuye a él, que se llama el libro de Enoc. Sin embargo, de eso no voy a decir ni una palabra acá, porque no estoy yo aquí parado para hablar de libros extrabíblicos, sino solamente lo que dice la escritura. Entonces, lo que nos dice a nosotros la escritura, el canon bíblico acerca de Enoc, más ampliamente lo encontramos en Génesis. ¿Sí? Algunos niños se aprendieron un versículo muy interesante. En Génesis 5, que nos habla de Enoc. Les pido que me acompañen. Génesis 5. Génesis 5,
versículo 21. Génesis 5, versículo 21. Y vamos a leerlo hasta el 24. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros de la vida de Enoc en las Escrituras, ¿sí? El texto más amplio que podemos desarrollar de Enoc es este, pero nos dice muchas cosas que son muy, muy interesantes, ¿sí? Lo primero que nos va a decir es que al él recibir testimonio durante su vida para ser transpuesto, ¿sí? Él tuvo una vida que fue una vida común, ¿sí? No nos habla de una vida diferente de las demás personas de su momento, sino una vida común, de una persona que desarrolló una vida similar, semejante en los aspectos naturales a los de las demás personas, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos acerca de una persona que se le diga santo, por ejemplo, nosotros en los evangelios tenemos que se habla de San Lucas, de San Juan, de San Mateo, ¿sí? Y nosotros decimos santos, ¿sí? Pero si nosotros hablamos de San Lucas, San Mateo y San Juan, pues nosotros podríamos hablar de San Miguel, de Santa Luisa, de Santa Ofelia, de Santa Adriana, porque somos los santos, todos somos los santos, la iglesia somos los santos, ¿cierto? Los escogidos por Dios, los separados. Entonces no está mal utilizarlo para San Lucas, si lo entendemos correctamente. Entonces aquí el texto nos va a hablar de que en esa vida común que tuvo Enoc, uno de los aspectos a resaltar fue que, al igual que sus antepasados que están mencionados en los versículos anteriores, él tuvo hijos e hijas. Enoc tuvo hijos e hijas. O sea, Enoc no fue una persona que se separó, se fue a vivir por allá solo, a disfrutar de la contemplación y por eso agradado de Dios. No, hizo lo mismo que hicieron sus antepasados en los versículos anteriores. De los anteriores dice lo mismo, si ustedes leen, ¿sí? De Jared dice que vivió 162 años, que engendró a Enoc, que vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y que engendró hijos e hijas. Hizo lo mismo, ¿sí? Hizo lo mismo que habían hecho los anteriores. ¿Por qué yo hago este énfasis, hermanos? Porque nosotros pensamos a veces que para vivir para Dios y para agradar a Dios, nosotros tenemos que hacer una cabaña por allá en el monte y para no contaminarnos y para ser agradables, ¿sí? Pero el Señor dijo: yo te pido, Padre, para para los escogidos, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces él tuvo testimonio viviendo una vida común o similar en lo natural a sus semejantes, ¿sí? a sus anteriores, a sus antiguos y a los que vendrían después de él. De hecho, el hombre más longevo de la historia es hijo de Enoc, que es Matusalén. Matusalén que vivió más de 900 años. Y nos dice la Escritura que viviendo Enoc una vida corriente, similar a la de sus antepasados, engendrando hijos e hijas, es decir, tuvo esposa, fue un hombre de familia, fue un hombre que tuvo que trabajar, que tuvo que hacer las cosas que hace un padre y que hace un esposo, ¿cierto? Dice que fue un hombre que fue traspuesto, llevado por Dios, siendo muy joven, siendo un jovencito, ¿sí? Siendo un sardino, que apenas había vivido
la tercera parte de la expectativa de vida que tenían los hombres en su tiempo. Su antepasado, su padre, vivió más de 900 años. ¿Sí? Su hijo vivió más de 900 años, Matusalén. Pero él vivió nada más que 325 años. Nada más. Murió joven. ¿Sí? Si hacemos la conversión a los días de hoy, donde la expectativa de vida es de 80 años, ¿sí? Y si una persona fuese llevada viviendo la tercera parte de su edad máxima posible para alcanzar, pues estaremos hablando de una persona que podría haber sido transpuesta a los 25 años, 30 años, ¿sí? Aproximadamente. En ese rango de edad, en ese rango de expectativa de vida, fue llevado Enoc a la presencia de Dios. ¿Sí? Fíjense ustedes que Enoc es de los que más jóvenes tuvieron hijos. ¿Sí? Fue un hombre precoz a la hora de desarrollar familia y de tener hijos. Su primer hijo nació a los 65 años. ¿Sí? La mayoría de sus antepasados tenían hijos de más de 100 años, pero a los 65 años empezó a hacer familia. Quién sabe si lo criticaban por eso en ese momento, pero él, lo que nos muestra la escritura es que fue un joven que agradó a Dios, que vivió para Dios. ¿Sí? Un joven que, por la fe que Dios le dio, tuvo un testimonio de que fue un hombre que caminó con Dios. Si ustedes se fijan en Génesis 5:22, dice: caminó Enoc con Dios. Pero si ustedes leen en el 5:24, reitera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, fue un joven que en el desarrollo de su vida común, normal, como la de los demás, tuvo una forma de vivir, y esa forma se caracterizó porque fue un joven que determinó caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué será caminar con Dios? ¿Sí? Nosotros tenemos muchas referencias con respecto a los caminos, ¿no? Ahí tenemos dichos, ¿sí? Que dime con quién andas, el que camina con sabios, ¿sí? Tenemos canciones, los caminos de la vida. O sea, no es lejano para nosotros saber qué puede significar tomar la decisión de caminar con Dios, ¿sí? O nosotros como cristianos tenemos un dicho, decimos: ay, se alejó de los caminos del Señor, ¿no? Decimos así. Pues, ¿qué es caminar con Dios? ¿No? Sencillamente no fue un hombre que vivió su vida con una conciencia permanente de que Dios estaba a su lado, de que Dios estaba presente, de que aunque estaba en momentos y situaciones donde nadie lo estaba viendo, él sabía perfectamente que alguien lo estaba viendo, que alguien lo veía. Y eso fue suficiente para él desarrollar su vida de esa manera. ¿Sí? Todos nosotros, hermanos, en algún momento perdemos la perspectiva y luchamos con esa pérdida de que Dios nos está viendo, ¿sí? de que Él está presente. Se nos olvida en una conversación y se nos va la lengua, se nos olvida en un negocio y hacemos algo que no debemos hacer, se nos olvida continuamente, ¿sí? Y sufrimos con eso. Eso es duro para el hombre porque vuelve en razón. Ahora, a Caín le pasó lo mismo, el texto que vimos la semana pasada. Él se entristeció porque Dios no vio con agrado su sacrificio, pero hubo un momento donde Dios lo llama al orden y le dice: ven,
¿por qué estás así? No hay que ponerse así, no pongas tan mala cara. Si tú haces las cosas bien, te va a ir bien, tienes una oportunidad, una nueva oportunidad, ¿sí? Pero él, ¿qué hizo cuando recibió el llamado de atención de parte de Dios? Endureció su rostro, su postura, ¿sí? Y ese es el más grave problema, porque probablemente no pudo haber fallado, tuvo que haber fallado. No podemos nosotros acá enaltecer la conducta de Enoc y decir que entonces fue el único perfecto entre los hombres. No, ¿sí? Ojalá pudiéramos hacerle una entrevista a algunos de sus hijos, y los hijos somos buenos para contar los defectos que tienen nuestros padres. Pero lo que nos va a decir acá, lo que nos muestra la Escritura, es que en ese caminar con Dios, donde tuvo que haber pecado, lo que tiene que dar testimonio, o lo que da testimonio los creyentes, es la actitud cuando somos confrontados con nuestro pecado, ¿sí? Con nuestra maldad, con nuestra condición. Esa es la diferencia. Y es ahí donde muchas veces nos corchamos. Es ahí donde muchas veces nosotros salimos mal calificados, con carita triste, como estamos colocando hoy en la escuela dominical, ¿sí? Enoc tomó una determinación firme, y era que sus pasos estuvieran cerca de Dios, que cada paso que él iba a dar estuviera cerca de Dios. Y eso pues ya es algo que nos va a hablar acerca de lo que es ese testimonio, porque dice que ese testimonio lo recibió por la fe que Dios le dio. Dios le dio la fe nos da vida espiritual, pero en esa vida espiritual como creyentes nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer, tenemos que caminar, ¿cierto? No tenía que caminar, porque si Dios le da vida, hablando de la vida terrenal, y le da piernitas y le da salud, ¿qué tiene que hacer Enoc? Caminar, ¿cierto? Todos caminan. Sin embargo, de pocos en las Escrituras se nos habla y se nos dice que caminaron con Dios. Es decir, decidieron utilizar sus piernitas hacia Dios, hacia el Señor, ¿sí? Hay un salmo que dice que son hermosos los pies de los que caminan por las sendas del Señor. ¿Sí? Hermosos son esos pies, hermosas son esas sandalias. Entonces, hermanos, es una gracia enorme para nosotros haber recibido la fe. Estoy seguro que, si no todos, la mayoría de los que estamos acá hemos tenido la bendición de recibir la fe, de poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él completó el plan de redención por nosotros, que nosotros somos perdonados por su sacrificio y que podemos tener la esperanza de la vida eterna. Pero ahora que tenemos esos piecitos, ¿hacia dónde vamos a caminar? No es una obligación para nosotros que hemos recibido la fe caminar con Dios. No es una obligación. Tenemos el caso de Sansón, tenemos el caso de Pedro, tenemos el caso de Jonás, ¿sí? Que el Señor les decía, cojan para acá, y cogía para el otro lado, y no dejaron de ser salvos, ¿sí? No dejaron de ser salvos, pero sufrieron en su vida terrenal, sufrieron en este tiempo corto que nos correspondía acá. Pero Enoc tuvo un testimonio de parte de Dios, ¿sí? Es decir, Dios le dio a él una respuesta a su conducta, y es una respuesta que se resalta frente a todas las respuestas y bendiciones que Dios le puede dar a todos los hombres, y es no ver la muerte. Tuvo testimonio. Dice Génesis 5:22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas.
Yo como que estaba diciendo algo mal acá. 365 años. No sé si dije 325, dije mal, son 365 años. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ¿qué es caminar con Dios? Si Jesucristo es el camino, ¿qué sería caminar con Dios? Caminar con Cristo. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis hermanos: de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Y así dice el versículo, la última parte, mis queridos hermanos, ustedes lo leen conmigo, dice así exactamente. Dice, de haber agradado a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, caminar en Cristo es diferente a creer que caminamos con Cristo. ¿Sí? O sea, yo quiero que hagamos esa diferenciación en esta mañana. Una cosa es que nosotros creamos que somos agradables a Dios, que es un problema que tenemos nosotros y que tienen todos los seres humanos, porque todos los seres humanos creemos que agradamos a Dios. ¿Sí? ¿Cómo crees que Dios te ve? No, Dios me ve bien, porque yo soy buena persona, porque yo trabajo, porque yo estudio, yo no le hago mal a nadie, yo no consumo vicios, no me emborracho, yo soy una buena persona. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Sí? Pero acá el testimonio no fue porque le preguntaron a Enoc, el testimonio no fue porque le preguntaron a Abel. ¿Sí? El testimonio lo dio Dios. ¿Sí? De que ellos se adaptaron y regularon sus vidas de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, y de esa manera el Señor da testimonio. ¿Sí? No es que alguien me diga a mí: ay, es que usted es tan buena persona. No es que usted es tan chévere. No. O sea, no es caminar con Dios, no es venir a la iglesia. ¿Sí? Estoy caminando con Dios porque es que yo voy a la iglesia los domingos. O sea, el tema de Enoc, fíjense que ya de Enoc no nos nombran a nosotros un sacrificio como sucedió con Abel. ¿Sí? Ya probablemente Enoc ofreció muchos sacrificios, porque dice la Escritura que después de Set los hombres empezaron a adorar a Dios y lo adoraban como Dios mandaba, con sacrificios. Pero cuando nos dice de que Enoc caminó con Dios y nos reitera que caminó con Dios, ¿sí? No está haciendo referencia a un acto litúrgico solamente. No está mal que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo de cantar en la iglesia. No está mal que levantemos las manos y que nos vean todos como ángeles. ¿Sí? Digan, qué inmaculado se ve. No está mal. Lo que está mal es que cuando salimos de la iglesia cambiamos. Lo que está mal es que seamos distintos por fuera de cómo somos en la iglesia. Eso sí está mal, eso sí es grave, eso sí nos afecta. Caminar con Dios, en el caso de Enoc y en el caso nuestro, es que cuando hacemos negocios, lo hacemos con la conciencia de que Dios nos está viendo. Cuando hablamos, lo hacemos con la conciencia de que Dios nos está oyendo. Lo que hacemos, lo hacemos con la conciencia de que Él está acá. ¿Sí? Estemos aquí, estemos en el trabajo, estemos en otro tipo de reuniones, estemos en la calle, estemos donde estemos. Que nuestros pensamientos están siendo registrados por Dios. Dice la Escritura que ni siquiera sale la palabra de nuestra boca y ya Dios la conoce toda. Bien hacemos nosotros en tener conciencia de eso en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Sí? Caminar con Dios es orientar nuestros gustos,
nuestros deseos, nuestros proyectos, a lo que Dios quiere y morir tajantemente a lo que nosotros queremos. Eso es caminar con Dios, ¿sí? Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Abel ofreció lo que Dios quería, sacrificio animal. Caín ofreció lo que él quería y se puso bravo porque Dios quería otra cosa. Enoc caminó con Dios. Y nosotros, hermanos, la Biblia dice, me quedó grabada una expresión de mi hijo, que estamos conversando hace como 15 días, y hablamos algo de este tema así, y en nuestra conversación estamos hablando acerca de esta parábola donde el Señor dice que la vida de los creyentes es algo similar al grano de trigo cuando cae en la tierra. ¿Sí? Dice la Biblia que para que ese grano pueda dar lugar a una nueva vida, ese grano se tiene que desintegrar completamente. ¿Sí? Por eso el Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Entonces solamente cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, decimos, Señor, que sea lo que tú quieres y no lo que yo quiero, solamente ahí ese grano se desintegrará para dar lugar al propósito de Dios en nuestras vidas. Solamente ahí. Si el grano de trigo se resiste, dice, yo no me abro, a mí no me van a romper, yo me quedo así como yo quiero estar. Excelente, así se queda. Pero no va a salir un tallito, no va a crecer una raíz, no va a salir una planta, no va a haber fruto y multiplicación, no cumplirá su propósito. Entonces, mis queridos hermanos, Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios, ¿sí? Probablemente también en sus relaciones, probablemente también en su trabajo, probablemente en todas las cosas que él hacía. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Lo mismo que estamos diciendo. Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Hermanos, qué maravilla es poder saber nosotros que Dios sienta agrado de nosotros, siendo nosotros pecadores, pero que Él sienta agrado de nosotros. Qué maravilloso es, hermanos, que con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, con nuestros obstáculos, con nuestras enfermedades, nosotros demos el 100 por 1 para agradar a Dios a pesar de. Porque Dios conoce nuestras limitaciones, pero también conoce nuestros esfuerzos. Dios los conoce. Y Dios no es impasible, perdón. ¿Sí? Él siente agrado, Él siente gusto, Él siente regocijo, Él siente gozo. Y qué maravilloso que nosotros hagamos parte de ese gozo para Él. Un novelista muy importante puso en boca de un personaje de su propiedad, de su inspiración, decía, ser o no ser, esa es la cuestión. En esta predicación, el punto importante sería agradar o no agradar. Ese es el punto. ¿Agradamos a Dios o no agradamos a Dios? ¿Queremos agradar a Dios o no queremos agradar a Dios? ¿Queremos morir o no queremos morir? Nos resistimos.
Ese es el punto. Ese es el punto determinante, si habrá fruto o no habrá fruto. Ese será el punto determinante, hermanos, si tendremos bendición en esta vida o no tendremos bendición. Porque si el Señor nos escogió y nos va a salvar, nos va a llevar al reino de los cielos. Pero si nosotros queremos llegar aporreaditos y mayugaditos, ¿sí?, con negritos y sufriditos, lo vamos a hacer, ¿sí?, sin lugar a dudas. Entonces, agradémosle, agrademos al Señor, esforcémonos, hermanos, que el Señor nos ayude para poderlo hacer. Señor maravilloso, damos muchísimas gracias por esta mañana que tú nos has regalado. Gracias por una vez más podernos acercar a ti a través de tu palabra. Gracias por darnos la experiencia de vida de Enoc. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú no tienes limitaciones a la hora de bendecir. Nosotros pensamos, Señor, bendícenos en nuestros trabajos, bendícenos, Señor, en nuestras relaciones, bendícenos, Señor, en nuestra salud. Pero se nos olvida que tú eres capaz de dar bendiciones que van mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o pensar, como lo hiciste con Enoc. La bendición para Enoc fue perderlo todo. Todo lo material lo perdió para recibirlo todo, todo lo eterno anticipado. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Sabemos que tú, Señor, bendices a tu pueblo, bendices a tus hijos, bendices, Señor, a tu iglesia abundantemente, que tú no eres escaso, que tú no eres tacaño, que a ti no te duele bendecir, Señor. Te damos gracias por eso. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser responsables con esta vida que tú nos has dado y que tomemos la decisión de agradarte. Que entendamos, Señor, que en la naturaleza que tú creaste primero se siembra para luego cosechar. Porque nosotros quisiéramos ser transpuestos primero para después caminar contigo. Nosotros quisiéramos tener la bendición primero para después, Señor, consagrarnos y servirte y vivir para ti, Señor. Pero la Biblia no nos muestra ese orden en ninguna parte. Ayúdanos a consagrarnos, Señor, para que podamos cosechar tus bendiciones. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.